a Soy Autónomo. Nos encontramos esta tarde con el escritor Santiago Roncagliolo, Premio Alfaguara de Novela 2006. Bienvenido, Santiago, a la UNAP, bienvenido a un libro. Gracias por la invitación. No es la primera vez que vengo y siempre me han tratado muy bien aquí. Santiago, has publicado varios libros, ¿sí? Cuentos, novelas, algunos libros que parecen guiones. ¿Cómo ha sido tu trayectoria como escritor? A mí me gusta mucho experimentar y probar cosas distintas, aunque siempre hay una base, una temática que me preocupa, que es el miedo y qué cosas nos aterrorizan de los otros seres humanos. Lo cierto es que cada miedo encuentra su propia historia de narrarse, y entonces, aunque siempre alrededor de esa temática he escrito mucho de humor, mucho de thriller, novela negra, mucho humor negro también, y siendo fiel a mis obsesiones y a lo que me interesa, trato de explorar distintos territorios, distintos géneros, y de siempre sorprenderme a mí mismo, porque es también lo que yo quiero cuando leo, que cada libro sea una experiencia diferente, que cada libro sea un viaje diferente, no todos los libros el mismo. En el 2004 se publicó Pudor. Según la crítica especializada y no especializada, se dice que es la novela que en Perú pues te lanzó ya al reconocimiento, ¿sí? Con la cual empezaste a ser reconocido como un escritor que se proyectaba como una figura literaria latinoamericana, no solamente de Perú. Cuéntanos un poquitico de Pudor, porque la obra está contada desde varios personajes. Es una familia de que tiene un gato que también es uno de los personajes. Sí, es la historia de la vida íntima de una familia, de todos los miembros, desde el abuelo hasta los nietos y el gato. Es una historia que explora cómo la familia es una gente que no escoges, y de repente estás ahí en el medio de un grupo de gente que a lo mejor son todos completamente diferentes y pueden vivir todos juntos, pero estar profundamente aislados, y de eso quería hablar, ¿no? Es una historia que habla mucho de nuestra vida cotidiana y de los solos que estamos, incluso cuando estamos con la gente que queremos. Y como de las pasiones íntimas que tenemos como seres humanos, ¿no? Es decir, como que a cada personaje tratas de contar una vida muy privada. Yo recuerdo por lo menos el caso de la ama de casa que escribe papelitos. Me pareció muy encantador. Se escribe papelitos para ella misma, decirse que se desea, que es una mujer muy sexy. Y me pregunto, ¿cómo haces para construir esos personajes femeninos? Para tratar de demostrar que sabes un poco de esa psiquis femenina. No creo que sea muy distinta de la masculina en el fondo. Somos personas y tenemos deseos. Los hombres también, todos necesitamos, yo creo, que alguien nos desee, nos aprecie, esté pendiente de nosotros, ¿no? Y entonces parto de emociones mías siempre en todos los casos y las voy disfrazando de lo que resulte conveniente en cada caso, ¿no? Para el personaje de esta mujer que es cosmetóloga, tuve que leerme toneladas de revistas Cosmopolitan y Vogue y Marie Claire que tienen la publicidad de maquillaje para construir cómo ella pensaría, cómo ella vería las cosas, pero a la vez también para hablar de un personaje que trataba de maquillarse, de esconderse, de disimularse ante los demás. Y aunque busques los detalles de las revistas femeninas para construirla, en el fondo también es una emoción muy humana necesitar protegernos y mejorar lo que nos gusta de nosotros y ocultar lo que no ante los demás. Se me ocurre esta pregunta, ¿se han acercado a ti mujeres a decirte que han sentido cierta identidad con ese personaje? Sí, y hombres a decirme de otros. Creo que lo que buscamos cuando leemos un libro es que los personajes nos hablen de nosotros mismos como lectores, y que al ver su mundo interior y sus sentimientos encontremos los nuestros. Y lo más bonito como escritor es que se te acerque gente y te lo diga. Para mí, de hecho, más tema que la feminidad es la masculinidad. Creo que los hombres
justo en mi generación hemos vivido el momento en que todo cambió, en que dejó de ser sostenible ser los poderosos, ¿no? Y eso ha creado una especie de crisis, tenemos que inventar a ser hombres de una manera nueva que nunca hubo, y eso ha puesto en crisis todos los clichés que traíamos y todas las cosas con las que fuimos educados, y entonces me parece un tema muy interesante. Has tocado un tema relevante, creo que en la mayoría de tu obra, y es el poder. Y vamos de una vez a la siguiente obra. En el 2006 ganas pues el premio Alfaguara con Abril Rojo, una obra que se centra en esa problemática muy violenta que hubo en Perú con Sendero Luminoso, ¿sí? En donde hay un personaje que se vuelve tal vez el personaje más conocido de tu obra, que es Félix Chacaltana Saldívar, que lo retomas después en La Pena Máxima. ¿Cómo preguntarlo? ¿Qué hace un escritor, cómo averigua un escritor para construir una obra como Abril Rojo, ¿sí? En donde hay un personaje como Chacaltana, que es un fiscal que realmente es muy ingenuo, ¿sí? Bueno, igual que con todos mis personajes, parten mucho de mí, de las cosas, son elaboraciones de mis propias angustias y temores. Escribo de lo que me asusta, ¿no? Y yo también fui empleado público como Chacaltana, y entonces muchas de las cosas que le ocurren a él también me ocurrieron a mí. Yo también fui a pedir información a militares que no me tomaban en serio, y yo también creía en la ley y tenía todo mi manual de lo que debía ser la ley, y resultaba un personaje bastante patético, y yo también crecí pensando que el Estado era el bueno y el terrorismo era malo, y descubrí cuando era mayor que no había buenos en esa guerra, y todo eso es el proceso de él. Siempre creo que escribo para hacer lo mismo que hacemos cuando hacemos una terapia, que es encontrar palabras para las cosas que te preocupan, en mi caso mucho para las cosas que me asustan, y al encontrar palabras y sacar esas cosas al exterior tienes la sensación de controlarlas, ¿no? De que eres más dueño de ellas, y así opero siempre. Trabajo sobre los momentos de mi vida y lo que en cada momento me obsesiona, y trato de quitármelo de encima, trato de liberarme de ello. Hay un personaje en esa misma obra que es la mamá, pero es un personaje que incide mucho en él, o sea, trabaja con militares, trabaja con el gobierno, cada vez más se da cuenta de la real problemática que hay, por lo menos a nivel rural, con relación a la violencia, va de la ciudad al campo. ¿Por qué construir una figura de la mamá que también sea tan autoritaria como lo es ella? Bueno, es que Félix Chacaltana no sabe vive en una sociedad obsesionada con que hay que ser muy hombre, pero no sabe muy bien cómo serlo. Sus relaciones con las mujeres son complicadas. No tuvo una imagen paterna porque su padre murió cuando era muy niño. Y su madre fue una especie de presencia castrante y opresiva sobre él, ¿no? Que alteró toda su idea de las mujeres y de lo que deben ser los hombres y las mujeres. Es parte de lo que en su caso no funciona, ¿no? Haber crecido en esa familia con todo lo que le ocurrió y con esa madre con todo lo que explica en parte que él no sea capaz de encajar enteramente en lo que la sociedad le exige y la sociedad le impone. Así que de hecho ni siquiera puede liberarse de su madre cuando está muerta. Incluso después de muerta sigue hablando con ella como si estuviese viva. Y cuando hablas de personajes que no encajan, pues no sé, en algunos parámetros sociales establecidos, voy a hacer la última pregunta con relación a La Noche de los Alfileres, porque precisamente es un grupo de estudiantes que no encajan, ¿sí? Y que luchan contra la profesora Pringle por tratar de defender lo que ellos son: homosexual, un muchacho cinéfilo, uno muy valiente pero que tiene problemas familiares. ¿Por qué hablar de la violencia desde los niños, desde la infancia, desde la adolescencia?
Bueno, porque la historia ocurre en un momento en el que yo era adolescente, en la Lima en la que yo era adolescente, en una Lima rodeada de violencia. Pero también porque los personajes... un adolescente es el que más miedo le tiene a no encajar. Es cuando eres adolescente cuando más te aterra no formar parte del grupo y cuando más duro es el grupo contigo si no te integras en él. Y eso es algo que a mí me interesa mucho. Mis personajes muchas veces se sienten un poco desfasados, como que no son lo que deberían ser, lo que el mundo a su alrededor les pide que sean. Y solamente busco los escenarios en los que poder hablar de esto. Y el escenario de mi adolescencia en este colegio de varones homófobos y machistas que trataban muy mal al diferente, pues era perfecto para las cosas de las que quiero hablar. Quizás por eso quiero hablar de esas cosas, porque me tocaron. Okay. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias por estar de nuevo en Ulibro y en Bucaramanga. Encantado, gracias.